La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a regresar a uno de nuestros países favoritos. Esta semana viajamos a Brasil, pero no al Brasil de los 60 o 70, país que hemos conocido en otras entregas, sino a uno mucho más cercano. Hoy sentamos en el Sofá Sonoro a Los Mellizos de Marisa Monte, esas dos joyas que editó la cantante en el mismo día de la primavera de 2006. Para este viaje nos acompaña, como suele ser habitual, el periodista Arturo Lezcano y Lucía Taboada con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Cuando Marisa Monte era una niña, apuntaba a ser una suerte de María Callas brasileña. Pero Marisa creció escuchando muchas cosas, bailaba con el rock y con la samba, se relajaba con la música clásica y lloraba con Billie Holiday. Toda esa escuela y una energía desbordante acabaron dando forma a una de las carreras más fascinantes de las últimas décadas. Hoy sentamos en el Sofá Sonoro a Marisa Monte. Empezamos. Novo dia, sigo pensando em você. Fico tão leve que não levo padecer. Trabalho em samba e não posso reclamar. Vivo cantando só para te tocar. Todo dia vivo pensando em casar, juntar as rimas como um pobre popular, subir na vida com você em meu altar. Sigo tocando só para te cantar. É o bonde do dom que me leva, os anjos que me carregam, os automóveis que me cercam, os santos que me projetam, nas asas do bem desse mundo. Carrego o quintal lá no fundo, a água do mar me bebe, a sede de ti prossegue, a sede de ti. Novo dia, sigo pensando em você. Fico tão leve que não levo padecer. Trabalho em samba e não posso reclamar. Vivo cantando só para te tocar. La carrera de Marisa Monte toca muchos palos, estilos y sonidos y son el reflejo de esa cantante intrépida y curiosa que acabó abrazando la música de su propio país cuando llegó a Roma a estudiar clásica y acabó subiéndose a un escenario para cantar a las estrellas de Brasil sin saber entonces que ella misma acabaría siendo una por méritos propios. Tras hacerse un hueco en la música de su país y comerse el mundo con sus amigos de tribalistas, Marisa hizo un movimiento extraño y también maravilloso. Un día de 2006, Monte publicó 2 discos a la vez. 2 discos diferentes que se pueden leer como las 2 caras de una misma moneda. Hoy vamos a recordar esos 2 álbumes, Infinito Particular y Universo a mi alrededor, pero antes de arrancar, Lucía Taboada nos recuerda cómo era el mundo por aquel entonces. Felicidades, si usted usa Internet, es la persona del año. Esto rezaba la popular revista Time en su portada en el año 2006. Homenajeaba así a los que creaban y usaban la red para fundar y estructurar, decía Time, la nueva democracia digital.
Y no se equivocaba porque 2006 fue el año de eclosión de las redes sociales. Miles de jóvenes se lanzaron a la tormenta tecnológica. El 21 de marzo de ese año, Jack Dorsey tuiteó configurando mi Twitter, simplemente. Fue el primer tuit de la historia. El uso de la almohadilla se extendió a finales de ese año. E Internet y las redes sociales que nacían se llenaron de todo tipo de noticias que sucedieron aquel 2006, como la ejecución de Saddam Hussein, Fidel Castro delegando el mando provisionalmente en su hermano Raúl. No sabemos exactamente qué está pasando. ETA anunciando un fuego al alto permanente por primera vez en España. Dall'estero, Spagna, l'ETA, l'organizzazione separatista basca, ha annunciato un cessate il fuoco a partire dal 24 marzo. La organización separatista vasca ETA ha decidido a partir del próximo viernes un alto el fuego permanente. O el conflicto que comenzó el 12 de julio del 2006 con un enfrentamiento en la frontera entre el Líbano e Israel. La Segunda Guerra del Líbano duró 34 días. Todo, absolutamente todo, se contaba ya en la red. Así estaba el mundo en el año 2006, curso con muy buena música, marcado por el regreso a lo alto de las listas de éxito de Bob Dylan, que aquel año editó Modern Times, uno de mis discos favoritos. Unos meses antes llegó a las tiendas Back to Black, trabajo que marcó la revolución musical de Amy Winehouse y también el comienzo de su descenso a los infiernos. El 2006 fue un año muy femenino. Al álbum de Amy hay que sumar The Greatest, un disco que adoro de la enorme Cat Power, y a eso hay que añadir también el doblete que se marcó aquel curso, la maravillosa Marisa Monte, protagonista de este sofá sonoro que vamos a compartir con nuestro experto en música brasileña, Arturo Lezcano. ¿Qué tienen estos discos para ti? Para mí son un hallazgo, si se puede decir así, sobre la ingente música brasileña, sobre todo para los que pudimos vivir su lanzamiento prácticamente, ¿no? Recordar aquel abril de 2006 es recordar para mí la sensación de que Marisa Monte había inventado algo diferente o había reinventado algo que ya existía y algo que yo creo que ponía al alcance de cualquiera que no se había iniciado en música brasileña, pues su entrada, ¿no? Esos gêmeos que decía ella, sus mellizos, que dejaron un clásico doble, porque yo creo que lo que tienen realmente estos discos es que, a diferencia de otros, no solo del artista, sino de la gran mayoría de la edad contemporánea de la música, no envejecen o por lo menos permanecen vigentes. Uno, que es un álbum de cuño propio, con ese sello de pop suave y elegante de Marisa Monte, que es Infinito Particular, ojo al juego de palabras, y el otro, que es un bellísimo y completísimo homenaje al samba o la samba, como queramos decir, que mamó desde niña, y de ahí el otro título con juego de palabras que es Universo ao meu redor, a mi alrededor. Lanzado todo a la vez, pues te deja, yo creo, que un cuadro completo de lo que es la música popular brasileña. Esto te pilla a ti, Arturo, viviendo en Brasil. Sí, me pilla, bueno, no, viviendo en Argentina, pero con un pie en Brasil. Sí, pero te mandaba el otro día, ¿no? Es curiosísimo porque mandaba una reseña a La Voz de Galicia, que colaboraba entonces, en una página musical que hacía de vez en cuando, y la gran parte de la página se la llevaba el disco nuevo de Chico Buarque, Carioca, de 2006, y al mismo tiempo, ese mismo mes de abril, nacían los dos de Marisa Monte. Yo hacía esa reseña, pues intentando aportar algo. Un breve le diste. No, tampoco te pases. Luego nos adentraremos a fondo en la historia de cada uno de estos dos discos, pero antes vamos a trazar un poco los rasgos del personaje para quien no conozca mucho a Marisa Monte. ¿De dónde viene esta mujer? ¿Cuál es su historia y cómo es su llegada a la música, Arturo? Bueno, para empezar, Marisa Acevedo Monte, que nació en 1967, para que vayamos enmarcando, y que además es un año importante, interesante en la música brasileña, en la música en general, claro, de Sgt. Pepper's para adelante. Es
lo que se llama allí una carioca da gema, o sea, una carioca, una nacida, criada en Río de Janeiro, con muchos ancestros de Río, esto lo remarco porque es importante para la música, y en una familia de esas que suelen llamar allí tradicionales, que quiere decir que son de clase media, media alta, ilustrada, y que vuelcan a la niña, efectivamente, como decías en la intro, a la instrumentación, a la música, empieza a tocar batería, toca piano, luego pues lo desarrollará como multiinstrumentista, pero sobre todo empieza a estudiar canto lírico, y efectivamente se va a Roma, a esas aventurillas europeas que tienen los que pueden en Brasil, para estudiar bel canto, pero al final lo que resulta es que en una de esas cosas que pasan en las diásporas, pues se encuentra con Nelson Motta. Nelson Motta es un personaje fundamental en la música brasileña, productor, periodista, fue pareja de Elis Regina, por cierto, y bueno, es un hombre indispensable. La vio tocar en un barcito, no bel canto, sino sus canciones, y se quedó impresionado, y cuando volvió a Río Marisa, todo esto en la era pre-internet prácticamente, pues pues la ayudó en su primer show en Río. Y esto es muy importante porque la llegada de Marisa Monte a la música, y que pervivirá a lo largo de los años, es el escenario. Así consiguió hacer, gracias a Nelson Motta, o con Nelson Motta, un show en la televisión brasileña, cosa que también es muy habitual en ese ingente, como decíamos, mercado musical, y de ese show nació su primer disco. O sea, el primer disco de Marisa Monte es un directo, que es Marisa Monte. Yo creo que de ahí dice todo lo que es la trayectoria de Marisa. Depois de tudo ainda ser feliz, mas já não há caminhos pra voltar. E o que a vida fez na nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, porque o teu desejo é meu melhor prazer. Marisa es una figura enorme en Brasil, pero su carrera da un salto importante a nivel internacional con un disco que escuchó todo el mundo. ¿Cuál es la historia de ese proyecto de Tribalistas? Tribalistas, sí, es curioso, porque efectivamente está más reconocido, digamos, fuera de Brasil que en Brasil, incluso a nivel ventas. Lo que ocurre es que Marisa Monte ya colaboraba desde muchísimo antes con Arnaldo Antunes y con el propio Carlinhos Brown, ¿no? Desde mediados de los 90. Entonces, desde el ese primer disco, después con Mais, que tiene una canción muy famosa en Brasil, Veja Eu, con Arnaldo Antunes, y a partir de ahí en un disco muy importante de Marisa, que es Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa, Carvão, que tiene títulos muy largos, esos títulos de Marisa, pues empiezan a colaborar los tres. Entonces, Tribalistas, digamos que es simplemente la consecuencia, ellos le llamaban que era como un jugador de fútbol de tres piernas, la consecuencia de una sociedad musical que simplemente pues lo pusieron todo junto en un mismo disco. Escribieron la música, grabaron el disco en un par de semanas, hicieron una cantidad de shows impresionante, ganaron un Grammy, y bueno, yo lo que tengo que decir es que en Brasil, que tiene una tradición enorme de lo que llaman ellos parcerías, ¿no? Las parcerías, los proyectos colectivos más o menos efímeros, pues bueno, Elis y Tom, que ya hemos hablado aquí de ellos, Doses Bárbaros, que algún día hablaremos, Chico y Caetano. Bueno, pues este fue efectivamente un disco comercial a tope que triunfó en Europa, sobre todo en la Europa del Sur, Italia, Portugal, España, en Argentina, más de 2 millones de discos, pero menos que otros discos previos y posteriores de Marisa. Yo lo recuerdo como la banda sonora del FIFA. Mira tú, el giro que dio a aquellas canciones que acabaron poniendo banda sonora a un videojuego de fútbol. Sí. Es un disco que vendió millones, que se grabó a la carrera en casa de Marisa al ritmo de casi canción por día y que acabó conquistando el mundo con canciones como esta. Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar, agora só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também.
vida em jogo. Eu quero é ser feliz. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo como se quer. La magia de Tribalistas, banda que convirtió en estrellas internacionales a músicos que ya lo eran en Brasil, tanto a Marisa como a Carlinhos Brown, y que volvió a poner el foco en la música en Brasil. Lo curioso del proyecto es que ellos no le dieron mucha importancia y apenas se presentó luego en directo. Me resulta sorprendente que tuvieran un pelotazo así, no los primera. Más hablar de esa tradición brasileña de juntarse. Ellos han seguido trabajando y colaborando de una manera, cediéndose canciones, ayudándose en discos de unos de otros durante toda su carrera, pero llama la atención que este éxito internacional no los supieran, o no lo quisiera más bien exprimir más. Claro, porque ellos son nombres importantísimos en la música brasileña desde antes de Tribalistas. Cada uno en su estilo, cada uno en su procedencia, cada uno en sus cosas. Entonces yo creo que no vieron la necesidad. Y claro, ese primer álbum, ellos dicen que tardó 10 años en hacerse, porque al final eran, a lo mejor, incluso te diría descartes de canciones que no fueron a discos de especialmente Marisa Monte, ¿no? No digo que compusieran para Marisa Monte, pero yo creo que era la receptora más de ese chime Tribalistas, de ese equipo Tribalistas que decían, ¿no? Entonces yo creo que fue antes eso, el huevo antes que la gallina, en este caso de los huevos de oro, ¿no? Y en segundo lugar, pues es que, claro, es que nunca se separaron, porque efectivamente siguen componiendo en los diferentes proyectos y además volvieron en 2017 con otro álbum y con otra gira mundial. Yo creo que no descartaría que en algún momento regresen, porque simplemente es juntarse y ya está. Es verdad que dicen que en los Juegos Olímpicos de 2016 Marisa como decidió no participar de una posible reunión de Tribalistas para continuar un poco todo ese tema olímpico que tenía Marisa Monte y tocar en Río 2016, pero desde luego después siguieron haciendo. Claro, quiero decir, ellos están juntos, otra cosa, el nombre bajo el que comparezca, ¿no? Luego en el 2002 Marisa Monte se quedó embarazada, dio a luz y comenzó otro proceso diferente en su vida. ¿En qué momento se encontraba su carrera cuando llegan estos álbumes en 2006? Porque vienen precedidos de un silencio, una etapa dedicada también a la crianza. Claro, sí, o sea, yo creo que en 2006 estaba embarazada, pero de los gemelos que iba a parir. Tuvo un doble parto, ¿no? Sí, y yo realmente, bueno, ella misma lo dice, ¿no? Un poco así en el cuadernillo de los discos y demás. A ver, sí, efectivamente, siempre dice, Tribalistas lo grabó embarazada y el disco salió el día siguiente a nacer su niño, ¿no? Entonces efectivamente viene la crianza y claro, está acumulando otro tipo de experiencias que acolchan el corpus creativo de toda mujer que pare, obviamente, y también en ese tiempo post-Tribalistas yo creo que le sirvió para incubar ideas y maquetas que tenía a medias, o eso dice, ¿no? Ella venía de una retahíla de trabajos con muchísimo éxito desde muy joven y sobre todo con poco estudio de grabación, me refiero. Algo que ella siempre lo tiene presente, hablábamos antes de que siempre ha sido carne de escenario, pero ella echaba en falta más estudio, porque había tenido en 2001 el Memorias Crónicas y Declaraciones de Amor, que consolidó su carrera, pero le faltaba con todo ese material que tenía. Y ahí empezó la idea un poco de grabar, la idea de gestar una grabación y además de una manera típica por la cantidad de material que tenía. En una entrevista años después, Marisa hizo una reflexión sobre cómo ha ido todo fluyendo en su carrera de una manera natural, ¿no? Encajando las cosas sin forzarlas. Não estava buscando o mais fácil. Eu estava buscando sempre o meu objetivo de vida No estaba buscando lo más fácil. Estaba buscando un objetivo de vida, hacerme vieja y ser feliz. Nunca quise buscar lo más fácil. Creo que mis opciones de vida nunca sucedieron en función de mi carrera. Mi carrera estuvo contenida en mi vida. Todo fue encajando en los distintos momentos, en las necesidades de mi alma. Perdoa, meu amor, perdoa, perdoa, eu bem sei que errei. Perdoa, meu amor, perdoa.
você me aparecer dia, como se fosse uma rosa fugidinha, fez dos meus sonhos esta louca fantasía. Me gusta esa idea de encajar todo lo profesional dentro de un propio plan vital. Eso hizo y eso contaba Marisa en una entrevista con Infobae. En esta etapa comienza, Arturo, la preparación del siguiente proyecto. ¿Cómo se gestan estos dos discos? Vamos, si quieres, por partes. ¿Cómo se gesta Universo a mi alrededor? Bueno, pues yo creo que el disco que todo el mundo que le gusta el samba le gustaría hacer, porque es el disco que nace de la investigación pura sobre el samba carioca. Es la charla que tiene durante años Marisa Monte, criada en una casa a su vez sambista. Su padre Carlos Monte estaba muy ligado a la escuela de Portela. Las escuelas de carnaval no son escuelas de carnaval, sino que son grandes grupos que en realidad son viveros de samba y que tienen, especialmente Portela, pues una dedicación especial a aquello que llaman vieja guarda, la bella guarda de Portela. Los bambas, que llaman ellos, las grandes figuras, son realmente algo que tienen ahí en el trono, y Marisa Monte tenía acceso a ellos, tenía acceso a gente que estaba viva, a dona Ivone Lara, a Monarco, que murió hace muy pocos años, a Paulinho da Viola, que por suerte sigue vivo, y claro, con ellos charlaba, hablaba y tenía esa investigación antropológica. Y lo que hizo fue gestar un disco en el que recrearía sambas desde los años 40 hasta los años 80, aparte de sumarle sambas propios de ella. Así que la gestación, digamos que nace de lo antropológico y a partir de Portela, que por cierto diré es mi súper favorita escuela, y tuve la suerte de desfilar además con ellos, y es como una experiencia religiosa, y puedo entender la emoción que tenía Marisa cada vez que se juntaba con los bambas de la Bella Guarda. Lágrimas, tormentos, cuántas desilusões, foram tantos sofrimentos e decepções, mas um dia o destino a tudo modificou. Minhas lágrimas secaram, meus tormentos terminaram. Foi uma nuvem que passou. Minhas lágrimas secaram, meus tormentos terminaram. Foi uma nuvem que passou. E hoje a minha vida é um carrossel de alegrias, e como se não bastasse, estou amando de verdade. Me perdoa se eu me excedo em minha euforia, mas é que agora sei o que é felicidade. Me perdoa se eu me excedo em minha euforia, mas é que agora sei o que é felicidade. Seguimos con nuestro viaje por los dos discos de Marisa Monte, álbum escrito en 2006. Arturo nos contaba cómo se gestó Universo a mi alrededor, un álbum que mezcla canciones clásicas de samba con nuevas lecturas. ¿Qué te gusta, Arturo, más de este disco? A ver, yo creo que es eso, es la reformulación un poco, porque decíamos, o sea, no inventa nada, pero sí que lo inventa, porque para empezar, ella es en ese momento una chica joven, blanca por supuesto, de la zona sur de Río de Janeiro, no es del Morro o de Madureira o del suburbio de la favela, sino que ella consigue desde otro lado, en esa ciudad partida pero en completa comunicación que es Río de Janeiro, lo que ella misma llama la atmósfera del samba. Y esto es muy importante. Cualquiera que escuche Universo a mi alrededor
se va a empapar de un género madre que es raíz, que es el samba, y que en su seno, digamos, acoge muchísimas variantes, estilos, y aquí Marisa las dota de un aire actual y delicadísimo. Mención especial para cómo encajan realmente los instrumentos. Hablo de los que toca ella, que son muchos porque es multiinstrumentista, también de los habituales del samba, de toda la vida, pero en este disco escuchamos arpa, escuchamos cuica, muy importante en Brasil, escuchamos tuba, escuchamos un fagot precioso en la versión con Paulinho a viola, escuchamos el cello de Jacques Morellenbaum, escuchamos rodes, escuchamos farfisas, escuchamos viento, escuchamos el silbido tan característico siempre de Marisa Monte. En cada arreglo, en cada agudo de Marisa Monte, yo creo que todo encaja, y con ese colchón de la percusión del samba. Le sentó bien a Marisa esa pausa después del proyecto de Tribalistas para dedicarse a ver su siguiente paso, aparte de la crianza de sus hijos, y este tiempo le da para hacer esa investigación, para centrarse en un trabajo en el estudio, como decías tú, que era algo que anhelaba. La selección de canciones del disco es llamativa, Arturo, son temas que reflejan en parte la temática habitual de la samba, pero ¿de qué tratan estas canciones para que quien no esté muy familiarizado con el género? Pues mira, la propia Marisa dijo en algún momento algo que creo que es sabio, que es que el samba es como la gran fuente de información, como una guía sobre cómo vivir en Río, por todo esto que decía, ¿no? Es una ciudad muy especial, orográficamente te condiciona, evidentemente una ciudad súper desigual, pero que convive y que se comunica a través de la samba, del fútbol, de la playa y un par de cosas más, nada más. Y claro, el samba en esto, desde su nacimiento, desde su eclosión, el samba carioca y el de Río de Janeiro, son realmente crónicas cotidianas. Al ser ella de la parte del asfalto, el que no es de la favela, pues realmente todavía lo que ella aporta no es lo mismo que alguno de los sambas que escuchamos, que son de los años 50. Entonces son como pequeñas crónicas de vida real. Es cierto que el samba siempre ha tenido un fondo triste, aunque parezca lo contrario en la imagen exterior por el tema del carnaval, tiene un pozo súper triste, y todo eso se denota un poco en el álbum, ¿no? Pero más que nada es la delicadeza, el canto a la naturaleza, a la música, al ser humano, a la naturaleza humana. Hay sambas costumbristas, como Meu Canario, una canción a un canario de un compositor, por cierto, Jaime Silva, que fue el compositor de O Pato de João Gilberto, que es un éxito histórico, ¿no? Hay canciones desconocidas de autores conocidos, como Tres Letriñas de Moraes Moreira, de Novos Baianos. Hay amor, como en Perdoa meu amor, y luego hay, creo que esa delicadeza que yo lo resumiría en un verso de Alma y Materia, que es un tema de Marisa Monte y de los Tribalistas, que dice, en castellano: cuántas lágrimas de rocío en el rosal, todo el mundo tiene un canto de tristeza. O sea, eso es el samba, y lo recoge desde la herencia de tantas décadas y desde la actualidad de ese 2006. Pela primeira vez eu chorei, porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. O meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Piu, 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 piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Piu, piu. Quando é noite de lua eu saio pra rua para meditar. O meu pinho faz tudo pra ver meu canário cantar. No soluçar do vento, no sussurro das folhagens, no gemido dos coqueiros, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta, e da minha garganta um triste gemido sai. Ui, ui, ai, ai, ui, ui, ai, ai. Pela primeira vez eu chorei, porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. O meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Piu, 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 piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Piu, piu.
La magia de la música de Marisa Monte en este sofá sonoro que estamos dedicando a sus discos de 2006, año en el que la brasileña hizo doblete. De este primer disco, una de mis canciones favoritas del álbum es la que Marisa canta de un hombre con una historia fascinante, Paulinho da Viola. Paulinho es uno de los protagonistas del documental, tremendo documental que me pasó Arturo, Bela Guarda da Portela, un viaje a canciones de la tradición oral, de la samba, y que creo que merece la pena explicar, Arturo, quién es este personaje y cuál es la historia de este documental. Aquí es donde te da pena que haya géneros de un país tan próximo pese a la distancia como Brasil que no se conozcan tanto como el samba. Paulinho da Viola es, yo creo que uno de los últimos sambistas del Olimpo del samba, que no tiene tantos años, que tiene poco más de 100 años, y es uno de los grandes héroes de la música popular brasileña. Es heredero de los grandes compositores, no muy conocidos aquí, desde Paulo da Portela, Candeia, Nelson Cavaquinho, Cartola, quizás más conocido, y uno de mis grandes ídolos, por supuesto, Paulinho da Viola. Es un compositor inalcanzable, yo creo, en el samba, y en su día, cuando nació su carrera en los 60, fue un soplo de aire fresco total, cuando las músicas se iban hacia la bossa nova, hacia la MPB, luego hacia el tropicalismo. Él seguía firme en el samba, a disco por año, y realmente invito a la gente a que escuche su carrera porque encrespa realmente los pelos con cada nota que da, con el timbre de voz que tiene, con su carisma, y bueno, y tuvo un impacto tan grande en la música brasileña que con menos de 30 años le dedicaron una canción, un sambista viejo llamado Batatita, que decía si el samba tuviera algún ministerio, el samba merecería tener algún ministerio, entonces sería ministro Paulo César Batista Faria. O samba bem merecia ter ministério algum dia, então seria ministro Paulo César Batista Faria. Sobre él y sobre todas esas figuras que decíamos, pues Marisa Monte aprovechó aquellas charlas que sirvieron para elevar Universo Meu Redor y hacer ese documental impresionante que por suerte está de fácil acceso hoy en internet. Vamos a escuchar a Marisa con Paulinho. Quando eu cheguei aqui na Portela, as pessoas viviam, contavam suas histórias e tudo, mas não tinha ninguém que escrevesse aquilo, né? Então, provavelmente, muita coisa se perdeu. Entre nós deve haver sinceridade. Eu não sei o que é que você tem, que não me beija, nem me procura. Eu tenho medo de perder alguém, de quem espero que aquela jura não tenha ido para mais ninguém. O silêncio é uma tortura, alguma coisa se perdeu. Você já não me olha como antes, com ternura. Só falta me dizer adeus, adeus. O silêncio é uma tortura, alguma coisa se perdeu. Você já não me olha como antes, com ternura. Só falta me dizer adeus, adeus. Entre nós deve haver sinceridade. Para nadie más, cantamos
Marisa Monte en este tema de Paulinho da Viola, que es parte de Universo a mi alrededor, su disco de 2006, trabajo en el que combina a leyendas de la samba con sus sospechosos habituales, Carlinhos Brown y Arnaldo Antunes. Una relación que se mantiene, como decíamos, más allá del pelotazo de Tribalistas, venía de muchos antes y tienen su hueco también en este doblete de 2006. Sí, y además yo creo que son incluso identificables. Estamos hablando del disco de samba, pero de samba actual. Para empezar son, digamos, el mascarón de prueba del disco, los dos primeros temas, Universo a mi alrededor y Bonji Dodom, que ya escuchamos, y eso es puro Tribalistas, pero digamos que permanece en el tiempo. Para mí Tribalistas, el proyecto, el disco en sí de 2002-2003 se ha quedado viejo. Lo siento, o sea, hay cosas que están muy bien, pero al poner el acento tanto en el drum and bass, en las bases y no sé qué, yo creo que se queda un poco menos eternizado, época, claro, que ¿no? Y efectivamente siguen, porque ellos siguen siendo, yo creo, el gran resumen musical de Brasil. Marisa es de Río y es súper carioca, como decíamos. Arnaldo Antunes, de herencia rock y pop de San Paulo, claramente lo ves en todas sus canciones. Y Carlinhos Brown, que voy a decir, que aquí tiene cierto toque despectivo, pero es una figura impresionante en Bahía a través de sus primeros grupos y de Timbalada y de todo lo que ha hecho. Ellos lo hacen así. Se juntan tres tradiciones muy diferentes. Su lugar de origen define bien el tipo de música que hacen. Arnaldo, Carlinhos y Marisa habían formado un buen equipo, uno que ha dado excelentes canciones a lo largo de los años y en el que, como explicaba la compositora, todo fluye y todos hacen de todo. Los tres hacen letra y música, Los tres escribimos letras y música. Arnaldo se identifica más como poeta, Brown como cantante, pero los tres hacemos todo y los roles se alternan. A veces la melodía es mía y la letra es de Brown, o Arnaldo viene con la melodía y yo contribuyo a la letra. Todos hacemos de todo. En este disco, Arturo, como en la relación de los Tribalistas, todo fluye, todo encaja, todo tiene sentido, pero hay una cosa que me llama la atención también, es la colaboración en este álbum de David Byrne, el líder de Talking Heads. ¿Cómo se da esa relación y cómo se conocen? A ver, vamos a decirlo así. Yo creo que David Byrne es el responsable de que miles, si no millones de personas fuera de Brasil conozcan la música brasileña o se hayan interesado por ella, ¿no? Hay muchísimas historias de David Byrne con la música brasileña in situ, en los 90 sobre todo. La mejor, la que hizo resucitar al dios Tom Zé, que aprovecho para dejarte aquí el guante para algún día poder hacer un sofá sonoro y convencerte una vez más, pero el resumen, digamos que Byrne era un enamorado de la música brasileña, iba allí a quemarse los dedos, a buscar discos en busca de músicas para la idea que tenía de hacer un sello musical y creó Luaka Bop. Es maravilloso, sí. Claro, con Luaka Bop inventó él mismo eso de músicas del mundo, world music, y empezó con una serie de recopilatorios indispensables. También invito a todos a escucharlo, pese a que esté hecho desde fuera de Brasil, que son muy buenos para el oído occidental, vamos a decirlo así también, y que se llama Brasil Classics, quien no los haya tenido en CD, y se extendió hasta 7 volúmenes, incluido ese Tom Zé que te digo, y claro, fue justo ese año de 2006 en el que Luaka Bop por fin se independizaba de los socios que había tenido y volaba solo. Para nuestra historia, la música de la joven Marisa Monte llegó a sus oídos en los 90, Byrne fue invitado a participar de un recopilatorio también bastante mítico, el Red Hot Plus Rio, que se revisitaba la bossa desde un sonido noventero, así, mucho jungle y muchas cosas de estas que decíamos, samba electrónica y todo eso, y en aquel revival metió un Waters of March, un Aguas de Marzo de Tom Jobim. 10 años después de aquello, con un sonido mucho más propio, con personalidad, con vuelo propio, Marisa Monte hizo un temazo para mí, de 1 minuto 13 segundos para Universo a mi alrededor, que te digo que es uno de los favoritos para mí de todo el disco.
Sofá Sonoro. Cadena Ser. Statue of Liberty, la colaboración de Marisa Monte junto a su amigo y líder de los Talking Heads, sonando en esta visita obligada a Brasil de cada año de la mano de Arturo Lezcano. Hemos visto a Arturo la historia y las canciones de Universo ao meu redor, uno de los trabajos que Marisa Monte editó en 2006. Si te parece, vamos a ver el otro, Un infinito particular. ¿Qué opinión te merece este disco? Yo creo que es el complemento perfecto. No lo hago de menos, pero creo que es un complemento al otro y creo que es un poco inopinado, ¿no? Que no se esperaba, que podría perfectamente haber dado un giro y hacer ese disco del que acabamos de hablar, de investigación, del samba, que era un universo particular, y sin embargo dice, yo tengo mucho que dar, y para mí se saca el que es el mejor disco de ella. Hay gente en Brasil que opina que son los anteriores a ese, pero para mí es el que cristaliza esa concepción musical extraña que tiene ella, que ella dice, no tengo estilo musical, puede parecer pop, puede parecer MPB, música popular brasileña sin más, para mí no, tiene una vuelta más, diría que es un álbum de canciones casi autoral y una madurez que hace que nos deje una ristra de temas increíbles y todavía más pensando que salió el mismo día que el otro disco. Claro, la concepción, el sonido, la idea, o sea, detrás del disco, todo es radicalmente diferente y por eso encaja bien lo de mis mellizos, ¿no? Somos parecidos, sí, pero no somos iguales, ¿no? ¿Qué te interesa más en este sentido? Bueno, yo creo que precisamente el contraste con el otro, en el que, a ver, es un estilo mucho más pop y contemporáneo, está claro, con unos arreglos que me parecen realmente increíbles y que están en manos de gente que algo sabía lo que se hacían. Está João Donato, que es un pianista y músico histórico brasileño. Está Philip Glass, el rey del minimalismo, está por ahí metido. Está Eumir Deodato, que es brasileño, aunque haya hecho carrera en Estados Unidos. Y están increíblemente presentes. Hay temas como Levante, por ejemplo, que dices, aquí hay algo especial, no es un disco solo de pop, ¿no? También en la producción, de la que a lo mejor seguramente hablaremos un poquito más tarde, que no le falta ni un detalle, y esto hace que sea una mezcla dentro de la mezcla que ya de por sí es Marisa Monte, como una joya híbrida que te mete en esa espiral que yo creo que cristaliza en el nombre del título del disco, que es Infinito Particular. Lo único que une los dos discos, creo, dentro de ese infinito particular que tiene ya dentro y el universo que le circunda, es su voz. La voz de Marisa Monte, es aquí en Infinito Particular y en Universo ao meu redor, es lo que realmente une todo y enaltece. Estas son canciones, Arturo, que se habían ido acumulando a lo largo de los años, pero muchos llevan la firma de amigos y de socios. ¿De qué tratan las canciones de este Infinito Particular? Bueno, los amigos y socios de siempre, el equipo tribalista, estos que acabo de decir también anda ya por ahí Seu Jorge. Las letras, hay un poco de todo, ¿no? Yo casi destacaría algunas, porque no es que tenga un hilo conductor, en mi opinión, pero sí hay el juego de la simpleza, ¿no? En pernambuco-bucolismo, que también es un juego de palabras entre el estado del nordeste tan musical, Pernambuco, y el bucolismo. Aconteceu, ocurrió, ha ocurrido, que es una simplísima y una bella letra intimista. Levante, como decía, una de mis canciones favoritas del disco, que es puro amor y muy simple. Tiene una nana por el medio, que es O Río, que le canta a ese hijo que había tenido con tribalistas, iba a decir, en la época de tribalistas. Y por supuesto, pues Vilarejo, la villa, el pueblecito del mundo perfecto que imagina Marisa Monte. Há vilarejo ali, onde areja vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor.
belos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-La. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você Seguimos con nuestro viaje por la carrera de Marisa Monte, protagonista del Sofá Sonoro que estamos compartiendo con el periodista Arturo Lezcano, nuestro especialista en música brasileña, país en el que residió unos cuantos años y cuya historia conoce bien, como ha dado fe en distintos sofás sonoros. Quería ahora, Arturo, que nos contaras cómo fue la grabación de los dos discos, si se hizo a la par, si fue un plan meditado lanzar los dos a la vez el mismo día, si se improvisó al final, cómo se gesta ese doblete el mismo día, porque hay muchos artistas que han publicado 2 o 3 discos el mismo año, pero publicar 2 de golpe después de años de silencio me parece como una jugada un poco arriesgada. ¿Y cómo se va gestando este proyecto? A ver, yo creo que la gestación más o menos hablamos, porque si lo pones en años no son tantos. Si tiene un bebé en 2003, vuela el tiempo, y yo creo que es cuando se bifurcan los caminos a lo largo de 2005, cuando decide entrar a grabar y debe tener la idea, porque no hay muchos relatos sobre esto, aunque parezca mentira, de intentar lanzarlos a la vez. Y lo que sí recuerdo es, como te decía, la estrategia de lanzamiento para que fuera el mismo día, en una fecha además que ya es, para entendernos, el marzo de allá, marzo-abril, que es el septiembre de aquí, post-carnaval, con lo cual empieza el nuevo año a partir de ahí. Es como, bueno, realmente sí, es como sacarlo un 15 de septiembre, para entendernos, ¿no? Y fue abrazado desde el primer día como un hallazgo, como decía, ¿no? Las producciones fueron diferentes. Claro, en Universo era esa recogida de investigación, los cuadernos de borradores sonoros, las cintas, decía que tenía 100 Marisa para salvar las composiciones, y las puso en manos de Mario Caldato, un productor más vinculado al samba y a la escena. En cambio, en Infinito se rodeó de todos los nombres que conocemos, que ya decíamos, con todos estos que incorporó como grandes nombres, pero le dio la producción a Ale Siqueira, que es un productor, para entendernos, el productor de Tribalistas, pero fue el productor de Tom Tse, de Elsa Soares, de Omar Portuondo, de Caetano Veloso, y sigue por ahí, y se nota perfectamente, es una producción absolutamente diferente. Pero yo creo que lo importante es el propósito, que quizás puede que tenga algo más de prosaico que de conceptual. Eso que decía Marisa Monte, que era un animal de escenario porque ahí nació su carrera y se desarrolló y ganó mucho dinero, pero perdió mucho tiempo, dijo, voy a grabarlos a la vez, estas son palabras de ella, y no sé si lanzarlos o no el mismo día, pero desde luego tenerlos grabados ya, porque después sé que me voy a tener que ir de gira. Le tocaba volver a la carretera. Ahora viene la pregunta perra del día, Arturo, de los dos. ¿Cuál te parece más interesante? ¿Con cuál te quedas y por qué? A ver, para mí Universo Meurredor, sin duda. Primero por su vocación investigadora, antropológica, su ensanchamiento musical, no solo de ella como compositora, sino como intérprete de un género desconocido, digamos, entre comillas, fuera de Brasil, a lo largo de 70, 80 años que ya tenía en ese momento, lo internacionaliza, y eso cristaliza en algo que yo creo, dije cristalizar 3 veces, pero es que es así, ocurre muy pocas veces que se queda suspendido para siempre. En cambio, Infinito particular, por supuesto me interesa la Marisa Monte pop, MPB y demás, y especialmente en este punto de ebullición que logra Infinito, pero no es lo mismo, con ese afán recuperador y reformulador que le da un plus esencial. Eu era tão feliz e não sabia, amor. Fiz tudo que eu quis, confesso a minha dor. E era tão real que eu só fazia fantasia e não fazia mal. E agora é tanto amor, me abrace como foi. Te adoro e você vem comigo.
Só ao seu lado, seu telhado me faz feliz de novo. O tempo vai passar e tudo vai entrar no jeito certo de nós dois. As coisas são assim, e se será, será. Pra ser sincero, meu remédio é te amar, te amar. Não pense, por favor, que eu não sei dizer que é amor tudo que eu sinto longe de você. Del resto de la discografía de Marisa Monte, para quien esté descubriendo a la cantante brasileña hoy, a quien le suene su nombre pero no haya indagado mucho más, ¿qué otros trabajos suyos recomendarías? A ver, esto es personal, yo tiraría de ahí hacia atrás, no porque no valgan los discos de ahora, que tiene cosas impresionantes, pero como álbumes, especialmente los de estudio, como Mais, que es el primero con composiciones propias, Verde Anil, Amarelo, Cor de Rose, Carbón, que es del año 94 y que la lanza como autora comercial, está claro, y de shows multitudinarios. Para mí son dos discos impresionantes, pero como digo, después siguió haciendo cosas importantes y fíjate cómo son las parcerías que decíamos. Ahora hizo un disco llamado Portas hace un par de años, con el que ya estuvo en España y estará seguro, con los sospechosos habituales que decías tú, pero es que ya tiene varias composiciones firmadas con Chico Brown. ¿Y quién es Chico Brown? Es ni más ni menos que el hijo de Carlinhos Brown y a su vez nieto de Chico Buarque. Así es la endogamia brasileña. Y una cuestión más para despedir el programa, Arturo. ¿A qué altura colocas a Marisa Monte en esa pirámide enorme, ese monte de la música brasileña? Pues mira, me voy a hacer el sueco y voy a decir lo que dijo Rolling Stone, que para estas cosas siempre es muy socorrido. Rolling Stone la nombró cuarta cantante en el podium, si hubiera podium de 4 en la historia de Brasil. Los otros 3 te los puedes imaginar, pero te los digo. Elis Regina en el número 1, que ya cantamos y hablamos de ella más que cantar aquí. Gal Costa, que algún día lo haremos. Y María Bethânia. Después vendría, por lo menos con voz, Marisa Monte. Pues tenemos que sentar a dos mujeres que tenemos pendientes en esa lista. Arturo Lezcano, un placer y gracias por traer a Marisa Monte al Sofá Sonoro. Un abrazo y un placer. Teníamos ganas de hacer este viaje a Brasil para conocer la historia de esta mujer valiente y talentosa que se ha convertido en una de las grandes figuras de la música de las últimas décadas y que ha mantenido la música brasileña en la primera línea mundial, con una apuesta por la tradición, por cuidarla y también por renovarla. Nos vamos ya, volvemos la semana que viene con otros discos y más canciones. Adiós. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.